Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos, tanto a los que están aquí como a los que están en sus hogares, en diferentes lugares, siguiendo, pues como siempre, ¿no?, la retransmisión de este culto. Dios les bendiga a todos. Esta mañana estuve hablando 47 minutos por teléfono con el pastor Osman de Colombia, el cual manda saludos para toda la iglesia y me estuvo pues explicando un poquito, ¿no?, cómo va la obra por allí, por Tierra Alta, donde empezó todo, en Bogotá, en Ayapel, en Chía. Y ahora me comentaba también que va a hacer un viaje a otra ciudad llamada Medellín, donde tenemos también un buen grupo de hermanos que están ya deseando arrancar algo allí. Así es que oremos mucho por la vitalidad y por la fortaleza de nuestro hermano Osman, porque no para de ir de un lugar a otro. Aparte de eso, también de vez en cuando visita la obra que tenemos en Lima, en Perú, aunque también tenemos en otra ciudad, pero sobre todo él pues atiende, ¿no?, de vez en cuando la iglesia en Lima. Así es que ya te digo, estos 47 minutos fueron de testimonios, él muy agradecido al Señor, muy contento, muy animado con la obra está bien, gracias al Señor. Ha habido algunas personas que han partido a la presencia del Señor en este tiempo también, ya lo sabíamos, pero lo quería comentar. Y también esta mañana recibíamos la noticia de que la suegra de nuestro hermano el pastor Jeremías de San Francisco, pues también, ¿no?, también partía ya a la presencia del Señor. Él en estos días pedía oración y bueno, ya hoy a la mañana temprano me despertaba con el mensaje de que la mamá de Jessica pues ya había partido, ¿no?, a la presencia del Señor. Así que oremos por ellos para que el Señor pues les bendiga, les fortalezca y que, en fin, en este momento, ¿no?, que es la pérdida de una madre, pues que el Señor fortalezca a nuestra hermana y a los nietos y a todos sus hijos, ¿de acuerdo? Efectivamente estuvimos en Novelda, en el primer aniversario de la iglesia. Gracias al Señor tuvimos un tiempo muy bonito, vino mucha gente, no solamente de nuestra iglesia allí en Javia, sino también de otros lugares, y fue un día realmente precioso, ¿no? Habíamos contratado a la empresa, ¿no?, que siempre contratamos para que nos hiciera una paella gigante. Saben que en esa zona lo típico es la paella y, madre mía, una paella enorme. Creo que hay un vídeo por ahí que ustedes la pueden ver. Así que tuvimos un buen tiempo el sábado y al día siguiente pues nos trasladamos a Javia, que es, digamos, en el otro extremo de la provincia de Alicante, donde nuestra iglesia cumplía 2 años, y también tuvimos un culto muy bonito, donde vinieron hermanos de diferentes partes, incluso un grupito también de hermanos que quieren comenzar a reunirse en Valencia, en la capital. Así es que gracias al Señor fue un fin de semana muy bonito, un fin de semana intenso. Y bueno, decirles también que el día anterior, el día viernes, inauguramos oficialmente nuestra iglesia en Novelda. Yo incluso bajé el púlpito de la plataforma, lo puse en la parte de abajo, coloqué unas cuantas sillas, pero para nuestra sorpresa, quitando 5 hermanos, incluido un pastor que vino de otra iglesia que queda como unos 60 kilómetros de la ciudad de Almansa, provincia de Albacete. Esto, la verdad es que nos quedamos sorprendidos de la cantidad de gente que vino. Prácticamente todos no tienen ninguna iglesia donde congregarse y tuvimos un tiempo de inauguración extraordinario. El pastor Joselo, que seguramente junto con su esposa Sara estará siguiendo la retransmisión de este culto, le mandamos un saludo. Él fue el que trajo la palabra, él fue el que compartió esa noche y tuvimos una reunión hermosa en la carpa. Tuvimos que encender los aparatos estos de calefacción porque hacía frío, tanto dentro como fuera, como en todas partes, hacía bastante frío. Y también hicimos un viaje a Madrid, hacía 1 año y medio que yo no podía visitar a los hermanos de Madrid, y fue realmente precioso, ¿no?, ver un grupo enorme de hermanos. Pero para nuestra sorpresa, ese domingo a la mañana que nos reunimos allí, porque viajamos el día anterior, hicimos los 400 y pico kilómetros con la furgoneta de la finca, dormimos el sábado, también dormimos el domingo y nos regresamos el lunes. Pero el domingo por la mañana tuvimos el culto en el hotel donde nos estábamos quedando y un grupo enorme de hermanos. Para nuestra sorpresa, ya digo, vino una hermana con sus hijos desde Barcelona, conduciendo unas cuantas horas. Vinieron 3 jóvenes conduciendo más de 8 horas desde Francia,
para poder asistir al culto. Nada más terminar el culto, se despidieron y volvieron otras 8 horas y pico conduciendo. Vino un matrimonio de Londres para estar el domingo por la mañana allí con nosotros. Vinieron hermanos de Asturias, vinieron hermanos de Bilbao, de muchas partes, y tuvimos realmente un tiempo tremendo. A mí me sorprendió particularmente la asistencia y el orden que hay en nuestra iglesia en Madrid. La verdad es que me quedé sorprendido. Y bueno, como nos estaba fallando el equipo de sonido de la finca, no sé si es por cuestiones de humedad o por lo que sea, le dije a los hermanos de Madrid, oye, ustedes tienen un equipo de sonido muy bonito, un equipo que suena muy bien, un equipo prácticamente nuevo, pero la mesita que ellos tienen de sonido tiene solamente 8 canales y ya se les estaba haciendo pequeña. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, yo me voy a llevar este equipo para Alicante, ¿vale? Me llevo las columnas, me llevo los cables, me llevo la mesa, me llevo todo, que viene muy bien para los cultos en Alicante, que mañana, por cierto, lo van a utilizar, y nosotros les vamos a comprar otro equipo de sonido más grande, con una mesa más grande, y de hecho ya, bueno, ni se lo creían, ¿no? Dieron muchas gracias al Señor y ya prácticamente ya mañana lo van a comprar. También hemos comprado un teclado para la finca, para que puedan también tener allí instrumento, ¿no? Para dirigir la alabanza. Hay un pastor, el pastor Kenny, que estuvo aquí en la iglesia con nosotros. Él mandó una ofrenda de $500 para poder comprar este teclado. Así que bueno, damos gracias al Señor por su obra. Yo solamente decirles que como pastor tengo permanentemente, es una sensación que no logro quitarme del cuerpo, unos días más, unos días menos, y quiero hacer referencia a cuando Pablo da la lista. Yo no me comparo con Pablo en nada, ni mucho menos, ¿no? Y mucho menos en la lista de sufrimientos que él presenta, de apedreado, azotado, en náufrago, en cárceles, etcétera. Pero sí me identifico cuando él dice, y aparte de todos estos sufrimientos físicos que eran terribles, dice, aparte de todo eso, la preocupación por todas las iglesias. Y esa es una sensación que yo no logro quitarme del cuerpo y no creo que se vaya nunca. La carga, la preocupación por Novelda, por Madrid, por Bruselas, por Alicante, por la iglesia aquí, es una sensación que a veces a veces si no fuera por el Señor te aplasta, ¿eh? Le digo sinceramente, te aplasta porque son tantas las necesidades, tantas las peticiones. Sí, es bonito contar los testimonios, es bonito contar cómo el Señor abre una puerta por aquí y abre una puerta por allá, pero detrás de todo esto pues hay muchas cosas que ustedes a veces ignoran, ¿no? Y que uno tiene que estar oyendo y oyendo todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Mira que se murió fulano, mira que este no tiene dinero, mira que esta persona está en la calle, mira que no sé qué. Así que yo lo que les ruego siempre es que no dejen de orar por nosotros los pastores, para que no nos falte el aliento, que no nos falten las fuerzas, porque la verdad es que, ya digo, si no fuera por la gracia de Dios, esto no hay quien lo aguante. Les digo de verdad, porque son muchas cargas, muchas responsabilidades. Me llaman de Perú, me llaman de Arequipa, me llaman de aquí, me llaman de allá. Y bueno, que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza para llevar, aparte, pues también pues las cosas de uno, ¿no? Bueno, hermanos queridos, ya vamos a dejar esto a un lado y quiero llevarles al libro de Éxodo, el capítulo 10, porque ustedes saben que nosotros no llevamos esa práctica, ¿no? Pero ustedes saben que, por ejemplo, los judíos practicantes, ellos todos los años se proponen desde el mes de octubre comenzar la lectura de los primeros 5 libros de la Biblia, y cuando termina el año pues ya celebran una fiesta, como que han vuelto otra vez a leer los primeros 5 libros de la Biblia, que los conocemos como el Pentateuco o como la ley, ¿no? Entonces, en estos primeros 5 libros encontramos cosas tremendamente interesantes que nos van a ayudar a poder entender muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, hay cosas del Nuevo Testamento que si no leyéramos, si no conociéramos los primeros 5 libros de la Biblia, no las íbamos a entender nunca. Por ejemplo, la carta a los Hebreos. Si tú no has leído los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no te vas a enterar de nada de lo que el autor de la carta a los Hebreos cuenta, porque todo lo que cuenta está basado en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Por lo tanto, esta es como una base para poder entender no solamente cuestiones del templo, del tabernáculo, de los sacrificios, de los sacerdotes, sino también de otras muchas cosas, incluso con el plan profético de Dios. Porque en estos primeros 5 libros de la Biblia, concretamente en el libro del Génesis, encontramos la primera profecía de la Biblia. La primera profecía que tiene que ver con la visita
del Mesías. Génesis 3:15, esa es la primera profecía de la Biblia. Y a partir de ahí arranca todo un programa que duró siglos y que se fue, digamos, manifestando poco a poco, progresivamente, dando información a través de los profetas de la época, hasta llegar a la figura del Señor Jesucristo. Y hay un acontecimiento que se recuerda todos los años en una fiesta, que es la famosa fiesta de la Pascua, que fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. A veces se dice, yo creo que de una forma incorrecta y por falta tal vez de información, que el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto. Eso no es verdad. El pueblo de Israel estuvo 420 años en Egipto, pero escasamente llegaron a 200 años de esclavitud, si es que llegaron. Es decir, ellos estuvieron durante muchos años gozando y disfrutando de una tierra maravillosa que habían recibido como regalo por parte de uno de los faraones. Y no se olviden ustedes que José era la persona más importante y más influyente después del faraón en Egipto. Por lo tanto, repito, no fueron 400 años de esclavitud, ¿vale? Escasamente llegaron a 200, 210 como mucho, pero la cruda realidad es que el pueblo de Israel perdió su libertad. Dice la Biblia que los faraones morían y se levantó uno que dijo, este pueblo es una amenaza, se han reproducido demasiado, nos van a quitar nuestras tierras, nos van a quitar nuestros puestos de trabajo. Y lo que hizo un faraón fue convertir al pueblo de Israel en esclavos, en mano de obra no barata, sino gratis. Y así estuvieron durante unos cuantos años, hasta que al final la vida se les hizo totalmente imposible. Lo que empezó como un sueño dorado de tener a un hermano, a un familiar, como representante del máximo nivel de la política de Egipto, al final se convirtió en una especie de jaula de oro. Bueno, al final se quedaron encerrados y no había forma de salir de aquel lugar. Todos conocemos más o menos la historia, ¿verdad? Tenemos la historia de las plagas, la historia de Moisés, el faraón, etcétera, etcétera. Pero después de un largo periodo de presión, de llanto, de sufrimiento, de amargura, Dios por fin decide enviar a un libertador. Ese libertador fue Moisés, y cuando llega a Egipto, enviado por Dios, el pueblo no lo cree. El pueblo no cree, el pueblo está tan agobiado, tan acostumbrado a la esclavitud, tan acostumbrado a aquel tipo de vida opresiva y terrible, que cuando Moisés llega con buenas noticias diciéndoles, Dios se me ha aparecido por medio de una zarza que ardía y no se consumía, y vamos a lograr salir de Egipto, la gente dice que no le creyó. Él lo que hace es ir a la presencia de Faraón, y Faraón agrava, añade más trabajo a los esclavos, y entonces Moisés probablemente incluso llegó a dudar diciendo, ¿me habrá mandado realmente Dios a este pueblo? Porque desde que he llegado las cosas van de mal en peor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no reacciona ante los problemas, ante las calumnias, ante la presión del faraón, sino que Dios pone en desarrollo un plan. Pero antes de la liberación va a pasar aproximadamente un año, desde que Moisés llega a Egipto, hasta que logran salir de Egipto rumbo a la tierra prometida. Se calcula que pasó más o menos un año. Entre plaga y plaga hay más o menos un mes y pico. Total 10 plagas, total un año. En el capítulo 10 del libro del Éxodo encontramos la octava plaga. Si ustedes quieren conocer más acerca de este tema tremendamente interesante, tienen que leer los capítulos anteriores, porque ya habían sucedido 7 plagas. La primera fue, se afectó el agua. Sin agua no se puede vivir. La Biblia dice que las aguas se convirtieron en sangre, luego vinieron plagas sobre el ganado, vinieron la plaga de las úlceras, etcétera, etcétera. Pero en la octava plaga ocurre algo muy interesante. Vamos a leer a partir del versículo 1 y dice así: Jehová, el Dios que había llamado a Moisés, le dice a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Ustedes saben, lo he dicho en varias ocasiones, que los que suelen leer habitualmente la Torá o la ley de Moisés, el Pentateuco, dividen las porciones de estos 5 libros con nombres, no con capítulos ni versículos, sino con nombres.
Y concretamente a esta porción, el nombre que se le asigna es la palabra entra, que es en hebreo la palabra bo. Pero realmente no es simplemente entra, ¿no? Vete a Faraón y preséntate ante él y dile lo que le tengas que decir, sino que es una palabra que lleva otras connotaciones que no aparecen en la simple expresión entra. Es como si el Señor le dijera, acércate primeramente a mí y los dos juntos vamos a ir a la presencia del Faraón. No es que Dios manda a Moisés para que vaya al Faraón e interceda una vez más, ya la octava vez, para que logre sacar al pueblo de la esclavitud, sino que con esa expresión, con ese nombre que recibe esta porción de la Escritura, Dios le está diciendo, vamos a ir juntos, no te voy a dejar solo ante el peligro, no te tienes por qué sentir solo, porque recuerden que esa fue una de las reacciones que Moisés adoptó cuando Dios lo llama. Primero, no me van a creer. Segundo, cuestiona su llamamiento porque él dice, ¿y quién soy yo? Yo no estoy preparado. Yo no tengo la capacidad ni la fortaleza para poder presentarme ante el hombre más poderoso de la tierra, el faraón de Egipto. Egipto era un imperio en aquel momento y yo soy un don nadie. Yo vengo del desierto, ya tengo 80 años de edad y cuando yo me presente delante más poderoso de la tierra, que lo adoran como si fuera un Dios, y le diga que mi Dios le da la orden de soltar al pueblo de la esclavitud, no me va ni a aceptar, no me va a recibir y me va a sacar a patadas del trono. Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés es que tú no vas a ir solo. Luego cuando ve que Dios insiste en utilizarlo como instrumento para la libertad del pueblo de Israel, comienza a cuestionar su forma de hablar. Él dice, es que yo tengo problemas a la hora de expresarme. Yo soy, algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que era una persona tremendamente introvertida y tímida que le costaba expresarse. Des en cuenta que este hombre vivió 40 años solo. 40 años en el desierto cuidando ovejas. Bueno, podía hablar con las ovejas, ¿no? Pero dudo mucho de que las ovejas le pudieran hablar a él, ¿no? Entonces era un hombre, entre comillas, vamos a decirlo, si me permiten, ermitaño, un hombre sin contacto prácticamente con nadie más que con animales. Él está acostumbrado a vivir en el campo, solitario, entre ovejas, y de repente se tiene que presentar ante un político arrogante, soberbio, como es el faraón, y entonces él dice, yo no sé hablar, yo no estoy capacitado para poder presentarme delante de él. Y es entonces cuando el Señor le dice, no vas a ir solo, vas a ir conmigo, pero aparte de ir conmigo, también voy a permitir que tu hermano Aarón te acompañe. Entonces, ante esta información, él se dirige al palacio del faraón y le dice en el versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor, Jehová, el Dios de Israel. En esta plaga enfatiza, no en otras, pero en esta plaga me llama la atención que el Señor le dice, vamos a ir juntos a la presencia del faraón. Y quiero que esto que va a suceder, y todo lo que ha sucedido y va a suceder en el futuro, se lo cuentes a tus hijos y a tus nietos. En otras palabras, lo que va a suceder en este tiempo no puede quedar en el olvido. Esto lo tienen que conocer las futuras generaciones. Y en cierto sentido, eso es lo que deberíamos de hacer todos y cada uno de nosotros. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos memorizado, nuestros testimonios, las oraciones que hemos hecho al Señor y Él nos las ha respondido, nuestras experiencias, las buenas y las malas, todo deberíamos de dedicar tiempo a enseñarle esto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ellos a su vez, a sus hijos y a sus nietos en los próximos años o generaciones. De tal manera que sea traspasada la información de padres a hijos, de hijos a nietos, porque todo lo que Dios iba a hacer no se podía olvidar, mis queridos hermanos. Por eso, dentro de los 5 libros de la ley de Moisés, que hay 613 mandamientos, como dijimos el otro día, uno de los mandamientos era recordar milagros, recordar a través de fiestas, de celebraciones, de convites, de comidas, todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Sigo leyendo en el versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, ahora le dan el nombre de Dios, que aquí se traduce como Jehová,
pero que en el texto original saldría el nombre Yod-Hei-Bat-Hei, el nombre propio de Dios. En ese nombre, el Dios de los hebreos dice lo siguiente: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esa es la palabra que estos hermanos juntos le están dando al faraón. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Ya el país estaba prácticamente hecho pedazos, pero todavía quedaba algo de hierba, todavía quedaba algo de frutas en los árboles, pero la langosta iba a terminar con todo lo que quedara, la cual cubrirá la tierra, la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Lo que os quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Es decir, el desastre va a ser terrible. Se llenarán tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de la presencia del faraón. Las plagas tenían diferentes propósitos. Uno de ellos era demostrarle al faraón y a todo el mundo, sobre todo a los egipcios, la superioridad del Dios de Israel. Ellos tenían dioses que supuestamente tenían que cuidar del ganado, de la agricultura, de las aguas, absolutamente de todo. Sin embargo, las plagas demostraron que los dioses de los egipcios no servían absolutamente para nada. Dentro del mundo católico hay el Dios de los casos imposibles, el Dios de los conductores, el Dios de los policías, el Dios de esto y el Dios de aquello, ¿no? Los faraones es exactamente igual. Los egipcios tenían dioses que cuidaban las aguas del río Nilo, que cuidaban los animales en el campo, que cuidaban los árboles frutales. Pero las plagas de Egipto, las 10, demostraron, ya digo, lo inútil que era invocar a esos dioses y la superioridad de Dios por encima de esos dioses. Al mismo tiempo, un segundo propósito de las plagas de Egipto era reforzar, tanto para ellos como para el pueblo de Israel, el liderazgo de Moisés y de Aarón. Ellos no terminaban de convencerse de que ellos iban a ser los instrumentos que Dios iba a utilizar para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a un nivel superior en la tierra prometida. Y esas plagas iban a demostrar delante de todo el pueblo que ellos eran los hombres que Dios quería escoger en aquel momento. Así que era demostrar la superioridad de Dios, reforzar el liderazgo de Moisés y de Aarón, preparar al pueblo para la libertad, porque no simplemente las plagas eran un despliegue del poder de Dios, una demostración de la autoridad de Dios sobre la naturaleza, sino que además lo que quería Dios era preparar espiritual y psicológicamente al pueblo para que supieran que el tiempo de la esclavitud se estaba acabando. Ya habían estado demasiado tiempo en un país donde no tenían que haber estado. Las circunstancias los llevaron allí. Las plagas le estaban demostrando al pueblo de Israel que aquella promesa que el Señor le había dado a Abraham de que saldrían de Egipto y conquistarían la tierra prometida estaba próxima a cumplirse. Es decir, las señales nos indican en qué momento del plan, del proceso de Dios nos encontramos. Es interesante notar porque cada plaga acercaba más al pueblo a la liberación de la esclavitud. Y cada señal que acontece en los últimos tiempos nos indica la proximidad del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, otro propósito de las plagas era castigar a Egipto por lo mal que trató al pueblo de Israel. Recuerden que una de las plagas, la última, fue la muerte de todos los primogénitos. Aquellos que no se fiaron de la palabra de Dios y que no fueron capaces de matar a aquel cordero y poner la sangre de ese cordero en las puertas, en los dinteles de las casas en Egipto. Y uno dice, qué terrible, ¿no? Sí, pero ¿cuántos niños los egipcios tiraron a las aguas del río Nilo? Porque muchas veces hablamos de los derechos de estos, pero ¿y estos no tienen derechos? Por lo tanto, los egipcios tenían que ser castigados y el mismo faraón, por su rebeldía contra Dios, por su soberbia contra la palabra de Dios, y tarde o temprano ellos tenían que entender que las consecuencias de la terquedad y de ignorar las advertencias divinas a corto y a largo plazo son terribles.
Y finalmente otro propósito era establecer la identidad de ese pueblo. Ese pueblo estaba viviendo en Egipto, pero no eran de Egipto. Es como nosotros, dice la Biblia, ustedes viven en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Y cómo se demuestra que somos un pueblo diferente? Pues para eso tenemos la Biblia, para saber cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que tomar decisiones. Es decir, somos un pueblo diferente, comprados y redimidos por la sangre de Cristo. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel en lo natural es lo que nos ha ocurrido a nosotros en lo espiritual por medio del sacrificio y de la libertad que Cristo obtuvo por nosotros, ¿verdad? Entonces ellos tenían que tener una identidad, unas costumbres, unas leyes diferentes. Y así fue. Dios apartó a ese pueblo, lo fue preparando, lo guardó, lo protegió, suplió sus necesidades, lo cuidó, lo mimó en el desierto, le entrega un país que es la tierra de Canaán, ¿verdad? Y ellos tienen que prepararse para la venida en el futuro del Mesías. Todo eso tenía el mismo propósito y tenía el mismo alcance. Ahora, si os dais cuenta, en varias ocasiones, y vamos a ver ahora también, Faraón aparentemente se arrepiente, incluso pide hasta oración. Lean conmigo en Éxodo 10, versículo 16. Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ahí está el faraón, reconociendo que ha pecado contra el Dios de Israel y también ha pecado contra sus siervos. ¿Qué es lo que hace Faraón? Versículo 17. Os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. No es un arrepentimiento genuino, porque va a seguir en la plaga número 9, en la plaga número 10. Incluso cuando el pueblo de Israel logra salir de la esclavitud, él arma a sus soldados para ir detrás de ellos y volver a llevarlos a esclavos a Egipto. Él lo que quería simplemente es un alivio, un parche, como decimos a veces, ¿no? Él no estaba arrepentido, sinceramente. Él no quería humillarse delante de Dios, sino él decía, bueno, ustedes son los únicos que me pueden aliviar de este problema, de esta tragedia nacional que estamos viviendo como pueblo, como país. Oren por mí, porque he pecado contra Dios y contra vosotros. Pero en cuanto se alivió el problema, volvió otra vez a las andadas. Qué terrible, ¿no? Qué terrible cuando una persona oye la palabra de Dios. Dios le habla, Dios lo trata, Dios le advierte, Dios le muestra lo que tiene que hacer y sin embargo no quiere hacerlo. Vemos en Faraón un hombre endurecido, un hombre que no quiere aceptar el plan de Dios, un hombre que también podía haberse salvado. Porque dice la Biblia que el día que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, muchos egipcios, probablemente cientos o miles, no sé, también se unieron al pueblo, entendiendo que ese pueblo era un pueblo diferente. El Dios de ese pueblo era el Dios verdadero, que lo había demostrado claramente durante las plagas en Egipto, que duraron, ya digo, como un año, ¿no? Pero Faraón, en un falso sentimiento, lo que intenta es quitarse el problema de encima, pero su corazón no ha cambiado. ¿Saben a quién me recuerda un poco Faraón? No tanto, pero me recuerda un poco, ¿saben a quién? A uno que también se arrepentía, aparentemente, pero luego al día siguiente estaba igual o peor. ¿A quién me refiero? A Saúl, efectivamente. Saúl era una persona que se obsesionó con David. Él pensaba que David era su peor enemigo y era todo lo contrario. Si alguien lo amaba y lo respetaba, ese era David. Pero él se obsesionó, le dio lugar a los celos, y en fin, destrozó su vida, su familia, su reinado. Todo lo que tocaba lo echaba a perder. Y la Biblia dice que hay momentos, parece que hay momentos en los que él llora, las lágrimas del cocodrilo, ¿no? Que mientras se come a las crías, la madre llora, pero se las come, pero no se arrepiente. Hasta que finalmente Dios dijo basta y hasta aquí hemos llegado. Exactamente igual ocurrió con el faraón. Mira que tuvo oportunidades, mira que vio milagros este hombre, porque la Biblia dice, por ejemplo, en la plaga de tinieblas, que es la siguiente, la 9, que en todo Egipto había tinieblas, pero sin embargo en las casas de los esclavos hebreos dice que había luz. Y su hijo murió en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, pero en la tierra de donde estaban los judíos, los hebreos, dice que no se murió ni siquiera los animales. Pero ni siquiera viendo milagros, este personaje cambió.
Me recuerda también cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Un milagro tremendo, ¿no? 4 días muerto y el Señor va y lo resucita. Dice que los judíos y algunos religiosos de la época, al ver el milagro, al ver la evidencia, al tener delante a Lázaro y no tener argumentos para contradecir el milagro, decidieron matar a Lázaro y también al Señor Jesucristo que lo había resucitado. ¿Se dan cuenta? Es que el que no quiere cambiar, ni viendo milagros, va a cambiar. Quiero seguir en el capítulo 10, porque hay un momento en el que el faraón le hace una pregunta a Moisés muy interesante. La pregunta la encontramos en el verso 8. Cuando Moisés y Aarón le dicen al faraón, queremos salir, tenemos que salir, Dios nos está llamando, tenemos que salir al desierto a servir a nuestro Dios. Mira la pregunta que faraón le hace, versículo 8. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, escuchen, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que han de ir? Yo les dejo que sirvan a Dios, pero ¿quiénes son los que van a servir a Dios? Y entonces Moisés, versículo 9, le dice, nos vamos a ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Es decir, si quieres saber quiénes van a participar de este acto de liberación tremendo, absolutamente todos, hasta los animales. No vamos a dejar ni una pezuña detrás. Nuestros niños pequeños, los ancianos, no como algunas tribus, ¿no? Que cuando emprendían ese largo viaje donde había mucho frío, pues dejaban, decían ellos, en un acto de amor, de misericordia, a los ancianos que no podían aguantar el largo viaje, los dejaban para que murieran en paz y el resto de la tribu se iba a lejanas tierras a pasar el invierno en otras zonas donde había pasto para los animales y lógicamente los que se quedaban atrás morían. Moisés podía haber dicho, hay mucha gente anciana, tenemos a mucha gente que no va a aguantar la presión del desierto, pero no los vamos a dejar atrás. No vamos a dejar ni a los viejos, ni a los niños, ni a los animales, los vamos a dejar atrás. Queremos involucrar a todos en lo que Dios va a hacer. En otras palabras, vemos que Dios está interesado en nuestra familia. Dios está interesado en que todos los miembros de la familia participen de la obra que el Señor está a punto de hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la respuesta de Faraón? La respuesta de Faraón es la siguiente, versículo 10. Él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? No le entra en la cabeza, no le entra en la cabeza. Él dice, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id los varones, servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. ¿Ustedes quieren servir a Dios? Solamente los hombres, pero los niños, las mujeres, los ancianos, los adolescentes se quedan en Egipto. Es tremendo, ¿verdad? Hay un momento cuando Abraham lucha contra unos reyes del norte tremendamente poderosos, los derrota a todos. Y la Biblia dice que le dijeron, bueno, quédate con los animales, pero danos las personas, danos las almas. Le dijo así uno de los reyes, ¿no? El enemigo no quiere que juntos sirvamos al Señor. El enemigo de alguna manera siempre quiere dividirte o por lo material, o por los hijos, o por las herencias, etcétera, etcétera. Pero aquí encontramos una lección tremenda. Moisés no le va a permitir al faraón que se quede con parte de lo que Dios le ha dado, sean vacas, sean niños, sean ovejas o sean ancianos. Nos vamos a ir absolutamente todos, porque todos tenemos que servir a Dios. Mira, hasta los animales van a servir a Dios como sacrificio para las ofrendas que tenemos que presentar delante de nuestro Dios. Pelea de tal manera que el enemigo no te robe ni una pezuña de lo que Dios te dio en su momento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Seguimos leyendo en el versículo 12. Entonces Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Si no hay ninguna posibilidad de que esta catástrofe nacional no ocurra. El político de turno, en este caso Faraón,
se negaba a que Dios hiciera un milagro en su vida y en su país. Si él pretendía ganarle a Dios, se equivocó rotundamente. No contento con esto, la Biblia nos enseña que tuvo que venir otra plaga. Así como las langostas y el granizo y otras destruyeron todo lo material, falta todavía la 9ª plaga, que lo que hizo fue que los paralizó. Dice que las tinieblas eran tan espesas que no se podía mover del sitio donde estaban. No era una neblina ni una oscuridad normal, sino era algo sobrenatural. No pudieron moverse durante días, porque la palabra de Dios dice que las tinieblas eran tan tremendas que no se podía mover de la casa, de la silla o del lugar donde estuvieran. Por el contrario, había luz en el campamento del pueblo de Israel. En cada una de estas plagas vemos cómo Dios está operando y actuando en las naciones. A veces en medio de la hambruna, la gente desesperada busca a Dios y otros blasfeman contra Dios. En medio de la falta de visión, hay algunos que se quejan y se lamentan. Sin embargo, hay otros que buscan a Dios, que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? Y vemos en el libro del Apocalipsis que algunas de las plagas que se manifestaron en Egipto en los tiempos de Faraón, de Moisés y de Aarón, volverán otra vez en los últimos tiempos a repetirse. Y es que es verdad, los tiempos han cambiado, pero el corazón del hombre prácticamente no ha cambiado absolutamente nada. Moisés no le iba a permitir al Faraón que condicionara el estilo de vida de su pueblo. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado, porque el faraón de este mundo, el príncipe de las tinieblas, está tratando de decirnos cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que comportarnos, qué tipo de educación y de enseñanza tenemos que darle a nuestros hijos. En otras palabras, es como si tuviera un programa e intenta por la fuerza, por la presión, obligar a los hijos de Dios, que en este caso somos nosotros, a decirnos cómo tiene que ser nuestra conducta, nuestro vocabulario y nuestra forma de hablar. Pero no te olvides que detrás de todo esto el objetivo era sacarlos de la esclavitud para que se convirtieran en un pueblo de gente sirviendo al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Para qué sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿No podían servir a Dios en Egipto? Bueno, en alguna manera sí, pero ellos necesitaban un ambiente especial, como nosotros también. Para poder servir al Señor con efectividad, necesitamos crear un cierto ambiente. Si en este lugar hubiera ahora un ruido terrible, humo, ratas, en fin, no podríamos haber cantado como cantamos, ni podríamos estar hablando como estamos hablando, sino que se ha tenido que crear un cierto ambiente. ¿Y cómo creamos ese ambiente? Pues con un tiempo de alabanza, ¿verdad? Con un tiempo de adoración. Parece como que el ambiente cambia, ¿no? Uno viene cargado, pesado de la calle, el trabajo, los hijos, esto, las deudas, esto y lo otro. Pero cuando uno llega a este lugar, parece como un oasis, ¿no? Un oasis en medio del desierto. Uno se desconecta de todo, aunque sea por un ratito, ¿no? Uno comienza a alabar a Dios, comienza a adorar a Dios, luego viene la palabra, ¿verdad? Dios tenía que crear un ambiente, una atmósfera especial para que el pueblo pudiera servirle con efectividad. Y lo primero que tenía que hacer era sacarlos de donde estaban. En ese lugar no iban nunca a poder servir al Señor con efectividad. Tenían que salir, tenían que descubrir a Dios en medio de las pruebas y tenían que ir a un lugar especialmente preparado para el Señor para que ellos pudieran allí tener tiempo para servir al Señor. Ahora, basándonos en este acto tremendo de libertad, donde Dios mueve el cielo y la tierra para que su pueblo salga de la esclavitud, quiero llevarles a la carta de Pablo a los Gálatas, al capítulo 5, donde nos encontramos con una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, pero que cuando él se ausenta, cuando él se va a otro lugar a servir al Señor, algunas personas entraron en la congregación diciéndoles a los recién convertidos de origen gentil, no judío, que para poder vivir en libertad tenían que cumplir una serie de mandamientos y de estatutos y volver a la ley de Moisés. Entonces Pablo escribe una carta muy dura, muy directa, diciéndoles: de eso nada. La ley de Moisés no trae libertad. La ley de Moisés son estatutos y preceptos para protegerlos a ustedes en medio de una sociedad corrupta y perversa,
para que puedan proteger a sus familias, a sus hijos, su economía, sus animales, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de la ley no es que nos hagamos fanáticos de la ley, porque la ley sin Cristo no sirve absolutamente de nada. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1 dice, estad firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así como Moisés trajo libertad al pueblo de Israel, Cristo ha traído libertad a nuestras vidas. Y dice, estad firmes en la libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tienes que pensar qué fue lo que a ti te ató, qué fue lo que a ti te dominó durante años e impidió tu alegría, tu gozo y tu libertad. Y no vuelvas otra vez a ese yugo. El yugo era ese utensilio, ese aparato, ¿no?, de madera que se ponía encima de los animales para poder arar y los unía. No podía ir uno por un lado y otro por otro, porque el yugo los unía. Y Pablo dice, hay yugos en la vida, yugos, ¿verdad?, que impiden la libertad de la gente. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es el mismo concepto, pero ahora en el plano espiritual. Yo los saco de la esclavitud física de Egipto por medio de un personaje, de un libertador llamado Moisés, para que sirváis a Dios. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y dice, ustedes también han sido libertados, no de un país, no de una esclavitud física, sino de una esclavitud, de unas cadenas espirituales, a través de Cristo, para que sirváis al Señor y os sirváis los unos a los otros, y tenéis que mantener esa libertad hasta el día que vayamos a la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Todo el Antiguo Testamento es como una sombra en lo natural de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento por medio de la persona, de la figura y de la obra de Cristo. Por lo tanto, si el Señor a nosotros nos ha liberado, a algunos del tabaco, a otros de las drogas, a otros de la pornografía, o yo qué sé, cada uno sabe lo que fue, pues no vuelvas otra vez atrás, porque es como si el pueblo de Israel dijera, volvamos a Egipto. Ojo, que yo siempre he dicho, Israel, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de muchos de ellos. Es más, cuando tenían problemas, como por ejemplo durante un tiempo en el desierto, la Biblia dice que Moisés subió a la montaña a orar y tardaba, pasaba un día, pasaban dos, pasaban tres, 40 días y no se sabe nada del líder, no se sabe nada del pastor. ¿Dónde se habrá metido Moisés? ¿Lo habrá matado una bestia? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Oye, no sabemos qué hacer, quedaron descabezados, no sabían lo que tenían que hacer, no se les ocurre otra cosa que hacer con oro un becerro, que era un típico ídolo de Egipto, y decir, estos son nuestros dioses, volvamos otra vez a Egipto. Y cuando baja Moisés dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Cómo que volvamos a Egipto? Si allí ya no hay que volver nunca más. Pero la tendencia, ¿no? La tendencia, la querencia era volver otra vez a lo conocido, porque incluso inventamos un refrán que no sé quién lo inventó, pero dice, más vale malo conocido, ¿no?, que bueno por conocer. Lo bueno estaba delante, lo malo estaba detrás, pero por lo menos lo malo lo conozco. Sé cómo se vivía, sé las comidas. Incluso dice la Biblia que cuando le faltaba el agua o el alimento, dice que echaban de menos la comida de Egipto. Ellos tenían que aprender que más vale un poquito de maná solo en el desierto, en libertad y con la bendición de Dios, que manjares sin la bendición y la presencia de Dios en Egipto. Y eso lo tenemos también que interiorizar todos y cada uno de nosotros. Más vale estar solo que mal acompañado. Más vale tener la nevera vacía o media vacía, pero saber que lo que me coma me va a cundir porque Dios lo va a bendecir, que tener muchas cosas materiales, pero no tengo la bendición de Dios. Que eso es lo que le pasa a mucha gente. La falsa seguridad que produce el tener. Pero la verdadera seguridad no la produce el tener, sino el ser, el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Entonces llevó mucho tiempo, sacar a Egipto del corazón del pueblo. Porque ya no estaban en Egipto, pero seguían pensando, seguían actuando, seguían reaccionando como esclavos. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que no han crecido, que no se han desarrollado, que no han madurado, y cuando tienen un problema reaccionan como reaccionaban antes, cuando vivían en Egipto, en el Egipto espiritual.
No se olviden que una vez lo expliqué, que por ejemplo la palabra Egipto, el país de Egipto, que siempre se ha llamado igual, pero que en la Biblia se le llamaba Mitzrayim, en el idioma hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento hay dos M's. Nosotros tenemos una sola. La M es la M, o mayúscula o minúscula, pero hay una sola. En hebreo hay dos M's diferentes. Una M, una men, que es abierta, por abajo tiene como una abertura, y otra que es la que se escribe única y exclusivamente al final de una palabra, que es totalmente cuadrada. No hay salida ni para entrar ni para salir. Y eso es Egipto. Aparentemente una puerta abierta. Era muy fácil ir a Egipto. Date cuenta que cada vez que había un problema de sequía, un problema de hambre, un problema de lo que fuera, ¿a dónde iban? A Egipto. Porque en Egipto siempre ha habido agua. En Egipto está el río más largo del mundo, 6.666 kilómetros de largo. Egipto siempre tiene agua. Parece que Egipto era como para muchos Estados Unidos, ¿no? Los hondureños, guatemaltecos, colombianos, etcétera, etcétera. ¿Siempre en qué empezaban? En irse a Estados Unidos. Estados Unidos era la tierra prometida. Pero esa tierra prometida al final se les convirtió, como ya digo, en una especie de jaula de oro. Tenían, pero habían perdido lo más importante que tiene un ser humano, que es la libertad. Y más la libertad espiritual. Dice la palabra de Dios que Abraham, el patriarca Abraham, cuando tuvieron problemas, vamos a decir así, de escasez, de comida, de agua, de alimento, ¿a dónde fue? Se fue a Egipto. Abraham en Egipto. ¿Qué pinta Abraham en Egipto? Yo te dije, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios nunca le mostró a Egipto. Le dijo, no, la tierra prometida es esta, aquí. Quédate ahí. Es que no hay agua, pero quédate ahí. Es que no hay alimento, pero quédate ahí donde yo te traje. No, me voy a Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? La Biblia nos enseña que él se fue de Egipto, pero el faraón le hizo un regalo. ¿Qué regalito le dio? Le dio una esclava llamada Agar, que era una egipcia, con la cual tuvo una relación sexual. Y nació nada más y nada menos que ¿quién? Ismaelito. Ay, Ismaelito, los males que ha traído Ismael a la humanidad, los follones que se podían haber evitado, las guerras que se podían haber evitado, la sangre que se podía haber evitado derramar si no hubiera nacido el famoso Ismael. Pero te vas de Egipto, el faraón te mete un trocito de Egipto y va a ser tu ruina para tu vida, para tu familia y para toda la humanidad hasta que el Cristo el Señor venga. ¿Qué te parece? Al final, ¿qué le dijo el Señor? Dile a Egipto, dile a ese trocito de Egipto, es que es muy linda, es muy guapa, dile a Egipto que se vaya, yo me encargaré, ¿verdad? Tanto de ella como del niño. Su hijo, de tal palo, tal astilla. El hijo Isaac, ya el padre murió, ha heredado miles de cabezas de ganado y otra vez vuelve a faltar el agua, otra vez tenemos problemas económicos. ¿Y qué hace el hijo? Pues quiere ir a Egipto, pero Dios lo para y dice, no. Otra vez no, con uno vale. Tú no vas a ir a Egipto. Pero Señor, es que yo tengo que sembrar, porque si no siembro, mis animales se van a morir. Pues siembra donde vive. Pero Señor, tú sabes dónde vivo yo. Yo vivo en Beersheba. Yo vivo en un desierto. Aquí no hay agua. Aquí hay 55 grados de temperatura de calor a la sombra. Aquí no hay futuro. Mis animales se van a morir. No hay agua. Tú siembra. Y dice la palabra de Dios que ese año sembró en el desierto y cosechó a 100 por 1. ¿Qué te parece? Sembró a 100 por 1, dice que levantó la envidia de los habitantes de aquel lugar y lo echaban y decía, ay, pero mi esposo vuelve a buscar agua y cada vez que cavaba siempre encontraba agua. ¿Te das cuenta cuando uno es guiado por el Señor y no atraído por Egipto? Es que Egipto es muy atractivo, ¿sabes? Egipto es muy atractivo. Durante años y años hemos visto películas y las familias americanas, ¿las habéis visto las familias americanas en las películas? Oye, allí nadie pelea, nadie discute, todos los niños son guapos, todos van a la universidad, hasta el perro tiene coche para ir de paseo, todos tienen coche, el césped, las casas, las vacaciones. Esas son películas, hermanos. Esas son las películas. Y la gente cae en el error y se van a Egipto. Cuando dijo el Señor, venid a mí. Venid a mí. ¿Cómo? Venid a mí. Es que no doy más. Estoy cansado, estoy endeudado. Venid a mí. Y yo os haré
descansar. La gente prefiere irse a Egipto. Bueno, pues vete a Egipto. Y después resulta que en Egipto se les cierran las puertas y se dan cuenta de que se han equivocado. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que a veces lo fácil se te puede volver en tu contra? Dijo el Señor, no solamente venid a mí y descansad, sino entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ya nos ha dado las instrucciones, ya se las dio a Israel, y ahora nos las da a nosotros en el Sermón del Monte. Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves del cielo? Os voy a enseñar un nuevo estilo de vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si confiamos en Egipto, en la provisión de Egipto, en el dinero de Egipto, en las leyes de Egipto, al final Egipto te va a terminar dominando y controlando. Y el Señor lo que dice en su palabra es: vivid en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y no volváis otra vez a poneros el yugo de Egipto, porque ustedes han sido llamados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, en estas plagas vemos la superioridad de Dios, pero también vemos algo muy importante. Y es que cuando Dios dice ahora, nada ni nadie lo va a detener. Y yo quiero que en esta tarde cerremos nuestros ojos y ahí donde estás, tú le digas al Señor, si te atreves a hacerlo: Señor, yo entiendo que también un día salí de mi Egipto espiritual. Sí, Señor, por la sangre de Cristo. Yo salí de mi Egipto. Satanás como faraón me tenía esclavo. Pero yo quiero, Señor, que tú me libertes física, mental y espiritualmente de cualquier influencia de Egipto en mi vida. Yo quiero depender solamente de ti. Hay gente que depende de las pagas que da el gobierno. Hay gente que depende de que si le toca o no la lotería. Hay gente que depende de la suerte o de las amistades. Nosotros no dependemos de nada de eso. Nosotros dependemos única y exclusivamente de parte de Dios. Y tenemos un mensaje que transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y el mensaje es que Cristo nos ha hecho libres por su sangre poderosa. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por esta libertad que el mundo no nos dio, pero tú sí, Señor. Y aunque estemos en el desierto, pero si tú estás en mi desierto conmigo, seré feliz y tendré paz. Aleluya. Y no importa la escasez o la abundancia, lo que me interesa es que tú estés conmigo. Aunque sea con tu vara me infunde aliento y tu cayado también. Así que, Señor, en esta noche arranca de nosotros todo vestigio de carnalidad, de mundanalidad, de Egipto. Que tú seas nuestra cabeza, nuestra autoridad y no el sistema faraónico del mundo. Porque el sistema del mundo faraónico es engañoso, es perverso, es atractivo, pero después es una gran mentira, Señor. Y vivimos en un mundo lleno de mentiras, porque el príncipe de este mundo, Satanás, es padre de mentira. Pero tú eres la verdad, el camino y la vida. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad. Ayúdanos a mantenernos firmes en esa libertad, en ese gozo y en esa paz que siempre estará en nuestro corazón, Señor. Aleluya. Gracias, Señor del cielo, por haber venido a este mundo y haberme sacado de la esclavitud y por haber vendado mis heridas, por haber roto mis cadenas y por haber vencido a todos y cada uno de mis enemigos. Y ahora me has hecho más que vencedor por medio de aquel que me amó, de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, Señor, lo dejo todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Que la interioricemos y le saquemos fruto y partida a esta enseñanza de esta noche. Que hemos salido de la esclavitud a la libertad de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos.